Muy bien. Ya todavía está entrando gente, pero vamos a iniciar la grabación para comenzar esta segunda parte o esta segunda charla. Entonces, ¿Ya? ahora Podría, presenta usted. claro, justamente, ahora me presenta. Vamos a pedir 2 segundos, solo que se muteen. Si todos pueden mutearse, por favor. Ya. Sí, ahí sí creo. ¿Sí? Sí, ahí Ya. estamos. Entonces, recordamos la intención del curso, que es lo que nos pidió Monseñor Juan Ignacio, que ante la contingencia que estamos viviendo en el mundo y también en nuestro país, bueno, cómo hoy día hacer la bajada a nuestros niños y jóvenes a través de nuevos métodos, digamos, que hoy día sería más bien una plataforma de internet, etcétera. Para eso vamos a ir recordando lo que significa la metodología. Ya hablamos de la realidad a través de la Fratelli Tutti. Ya hablamos de lo que estamos viviendo hoy día. Ahora vamos a meternos en la metodología. Cómo descender, cómo ir, cómo bajarse del caballo y atender al hombre herido. Por ahí vamos. Y nos acompaña entonces Alejandra. Muy bien. Está grabando y vamos a subir el Power, porfa, que nos va a ayudar en esta parte. Muy bien. Esta charla la hemos denominado bases metodológicas para la catequesis. Es porque, si bien es cierto, claro, esto apunta a que la catequesis no pare durante el tiempo de pandemia, de estallido social, de lo que quieran, de lo que venga en el fondo, hay ciertas bases que deben estar desde el punto de vista metodológico, que no siempre se tienen, o tal vez ustedes como catequistas no siempre han tenido como formación, cierta formación en este ámbito metodológico. Por lo tanto, no vamos a llegar hoy día a lo que es la catequesis vía online ni nada, pero vamos a partir sentando algunas bases que debería tener toda catequesis, sea online, sea presencial, sea con niños, con jóvenes, con adultos. Aquí yo sé que hay algunos que son agentes pastorales hace mucho tiempo, veíamos en las listas de inscripción que había algunos ahí que hacían prebautismal, prematrimonial, confirmación, niños, papás, las hacían todas en la parroquia. Así que la idea de la charla puntualmente de hoy, si bien es cierto, es desde el punto de vista metodológico, pero no vamos a llegar a lo que es la catequesis online hoy día, sino que simplemente sentar algunas bases para que mañana podamos movernos un poco más en las distintas etapas, en las edades, las diferencias ahí entre los niños, los jóvenes, los adultos, etc. ¿Ya? Así que vamos a iniciar. Entonces, lo primero que quiero invitarlos a hacer es a ponernos un poco en el contexto del Evangelio, ¿ya? Si bien es cierto, la metodología, uno puede decir, es algo más técnico, pero tiene todo un sentido pastoral. Ese es el sentido de la metodología, es un sentido pastoral. Y los voy a llevar a recordar el texto, ¿cierto?, en que un ángel, como dice aquí, ¿cierto?, del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y marcha hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto. Se levantó y partió. Y he aquí que un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a adorar en Jerusalén, regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Tenemos aquí entonces cómo Dios le habla, ¿cierto?, a Felipe, y le dice que se levante, que marche, que salga, ¿ya? Por el camino, de hecho, dice que baja de Jerusalén a Gaza. Recordemos que la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, fue en Jerusalén. Pero luego de eso, ¿qué es lo que dice Dios en general a los apóstoles, ¿cierto? Salgan, salga de Jerusalén. Y él, obedientemente, se levantó y partió. Y miren a quién se encontró: un etíope, alguien que no era, ¿cierto?, no era judío, no era de su raza, etc. Pero este hombre iba leyendo al profeta Isaías. Y aquí viene un diálogo muy lindo, ¿cierto?, que dice: el Espíritu dijo a Felipe, acércate y ponte junto a ese carro.
Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que vas leyendo? Él contestó, ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Esta es la esencia de la catequesis, de la metodología de la catequesis. ¿Ya? La metodología en sí no es un fin en sí mismo. La metodología está al servicio, vamos a ver, del fin de la catequesis. ¿Y cuál es la finalidad de la catequesis? Que las personas lleguen a Cristo. ¿Y qué es lo que hace la metodología? La metodología me ayuda a sentarme junto al otro, a ponerme al lado del otro. Él le pregunta, ¿cierto?, al etíope, ¿entiendes lo que vas leyendo? Y miren las palabras, ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Qué importante, ¿cierto? Nuestra misión de catequistas, de entregar, de hacer de guías, ¿ya? De acompañar, de sentarme al lado de mis catequizandos, de partir de donde ellos están. Esa es nuestra misión de catequistas, sentarme junto a él. Si nos vamos al primer tema que nos acaba de dar, ¿cierto, Padre Rodrigo? Podríamos decir que es exactamente lo mismo, ¿cierto?, que sucede con el samaritano. Me bajo del caballo y me pongo junto a él a limpiar sus heridas. Esa es la misión del catequista. ¿Cómo hacerlo? Es en lo que nos va a ayudar, ¿cierto?, la metodología. Primero tenemos que tener claro que hay ciertas palabras claves en todos estos conceptos. Primero, la catequesis, obviamente, tenemos que tener claro, si somos catequistas, lo primero que yo debería cuestionarme y tener muy claro es, bueno, ¿y qué es la catequesis? ¿Qué es? Porque alguien por ahí podría decir, no, sí, yo hago catequesis, muy bien, ¿y qué es la catequesis? No, es una reunión que tenemos, ¿cierto? Ahí con las mamás, con los niños, etcétera, y leemos el libro y hacemos las actividades. ¿Eso es catequesis? ¿Qué es la catequesis? También debemos preguntarnos, ¿para qué? Porque algunos de aquí ya me lo han escuchado decir muchas veces, pero yo creo que es un tema serio en nosotros como catequistas, ya que muchas veces decimos, bueno, ¿y para qué va el niño a catequesis? Para que haga su primera comunión. Ya, ¿y para qué va el joven a catequesis? Para que se confirme. ¿Y esta pareja para qué va a catequesis? Bueno, para que se casen. Entonces, no nos extrañe que después que hizo el niño la primera comunión, no vaya más a la parroquia. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el objetivo que nosotros le pusimos? Que haga su primera comunión. Ya la hizo. ¿Y qué más? Que haga su confirmación. Bueno, la hizo, listo. Porque el objetivo de la catequesis no es ese. ¿Ya? ¿Y qué es metodología? ¿Y para qué es la metodología? Y nos vamos a ir metiendo un poquito más en el tema. Primero, catequesis. ¿Qué es? Esto todos lo tenemos que tener claro y un catequista se lo debe saber de memoria. Y más que de memoria, vivirlo. Ya, catequesis. Es el conjunto de los esfuerzos realizados en la iglesia y por la iglesia, ya, para hacer discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios. Esto está en un texto, ¿cierto?, del Magisterio, que es la Catequesis Tradende, que está ahí, que es de San Juan Pablo II, está pegado a eso, no sé por qué, ¿ya? Es muy santo. Es muy santo, perfecto. Entonces, la catequesis es un conjunto de esfuerzos. Entonces, usted que hace catequesis a los niños es parte de este conjunto de esfuerzos de la iglesia. Usted que hace catequesis a estos novios que se quieren casar es parte de este conjunto de esfuerzos. Y en la prebautismal también. Y el que canta con mucho amor, ¿cierto? Y escoge las canciones adecuadas para cada momento de la liturgia es también parte de este conjunto de esfuerzos. Y el curita que hace una hermosa y preparada prédica, ¿cierto? También es parte de este conjunto de esfuerzos que hace la iglesia. Entonces somos muchos y eso es un tema también que a veces nos sentimos un poco solos, pero somos muchos, ¿ya? ¿Para qué? Para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios y con todo lo que ello implica. ¿Para qué? Y aquí hay una frase de Santo Tomás de Aquino que dice, todo agente obra por un fin. ¿Cuál es la finalidad de la catequesis? Y aquí vuelvo a lo que les había dicho antes. Si yo les digo a mis niños, ¿cierto?, que están preparándose para la primera comunión, miren, ustedes están aquí para que hagan la primera comunión, van a hacer la primera comunión y se van a ir.
¿Por qué? Porque ya, en el fondo, nosotros les pusimos esa meta, hacer la primera comunión. Esa no es la meta. La meta es acercarse a Cristo, es estar con Él, es vivir en Él y para siempre con Él. Ya, entonces, eso como catequistas lo tenemos que tener muy, muy claro y transmitirlo día a día, ya en cada catequesis, que el objetivo no es la primera comunión. El objetivo es amar a Jesucristo y amándolo, ¿cierto? Entregarse plenamente a Él, vivir con Él. Porque supongamos que, ni Dios lo quiera, alguien se está preparando, ¿cierto?, para su primera comunión o para su confirmación, y no sé, hay un accidente o algo, y uno va a decir, bueno, no cumplió el objetivo en todo este tiempo nomás, punto, pero a lo mejor si amó, si conoció a Jesús, listo, se fue al cielo. Ese es el objetivo. Somos aquellos llamados, ¿cierto? Como decía el padre recién, a levantar a este mundo herido, a estos niños jóvenes, papás, ojo, papás heridos por la vida, ¿ya? Para llevarlos a Jesús, no para quedar, no nos sentamos, no nos ponemos, no nos bajamos del caballo para quedarnos ahí con ellos, pucha, qué pena, qué triste, qué lata, etcétera, sino que para tomarlos, subirlos al caballo y llevarlos a Jesús. O como este etíope o sea, Felipe, que lo veíamos recién con el etíope, ¿cierto? Para sentarse al lado de él, pero ¿para qué? ¿En qué termina ese texto bíblico? Termina en que el etíope se bautiza, pide el bautismo. ¿Por qué? Porque la catequesis es para llevarnos a Jesús. Esa es la idea. Por eso pasa muchas veces en las parroquias que se realiza la primera comunión, pues la confirmación, y después que ni siquiera está pensado qué hacer con estos jóvenes. Bueno, ¿y qué hacemos con ellos ahora? No, porque ya se cumplió. Ya se confirmaron, parten, no van más a misa, ninguna cosa. Porque no está pensado en el fin, al final, el fin último. ¿Para dónde va el tema? ¿Para dónde es el objetivo final? Eh, de ahí que hoy día, sobre todo con lo que estamos viviendo, si es más encima por internet la catequesis, es más difícil. Entonces, ni siquiera van físicamente a la parroquia. Entonces, tenemos que tener muy claro que hay un para qué mucho más hondo, mucho más profundo en la catequesis. Muy bien. Aquí, cierto, también lo dice, a fin de que creyendo tengan vida en su nombre y educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo, ser iglesia. Esta iglesia que se construye, cierto, en cada uno de nosotros unidos a Cristo. Pero ahí el Padre siempre, los que han estado con nosotros en el diplomado, se saben esta parte, ¿cierto? Y lo tienen súper claro. Siempre decimos que a veces la gente dice, todos somos iglesia, sí, pero no todos nosotros solos. Somos todos nosotros con Cristo, somos iglesia. Porque todos nosotros podemos hacer, por no sé, un club deportivo si quieren, ¿ya? Pero con Cristo, todos nosotros con Cristo somos iglesia, ¿ya? Entonces, estas eran las dos palabras claves. Catequesis, ¿qué es? El conjunto entonces de los esfuerzos realizados por la iglesia, ¿cierto? Para ser discípulos, discípulos estos que siguen al Señor, ¿cierto? Para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y, ay, ahora sí, ¿cierto? ¿Para qué? A fin de que creyendo esto tengan vida en su nombre y para educarlos e instruirlos. Esta es la finalidad, de que crean en Jesús, de que se enamoren de Él, que vivan, ¿cierto? Sabemos que estamos llamados a la santidad para que en su vida diaria, en su vida cotidiana, de estudiantes, de mamás, de trabajadores, de compañeros de oficina, etcétera, ¿cierto? Para que estos novios en su vida diaria que van a tener luego como matrimonio, vivan en Cristo. Ese es el objetivo de la catequesis. El sacramento, sí, es muy importante, pero el objetivo de toda catequesis es que las personas se enamoren de Jesús y básicamente que todos lleguemos al cielo. ¿Sí? Ese debe ser siempre nuestro objetivo. ¿Qué es la metodología? En todo esto, estas dos palabras, ¿cierto? Ya vimos lo que era la catequesis. Ahora, ¿qué es la metodología? Esta es una palabra que viene del griego, ya no se las voy a pronunciar en griego porque no sé pronunciarlo en griego, básicamente, así que no importa, pero ustedes lo pueden leer en griego si quieren. Ya, básicamente significa más allá, camino y estudio.
Si esto lo unimos, ¿cierto? En español sería más o menos como el estudio de los caminos que me ayudan a llegar más allá. Eso es la ciencia metodológica, por decirlo así, la que se preocupa de ver cómo puedo hacer para llegar más allá. Imagínense lo importante que nosotros, nuestro más allá no es algo terreno, nuestro más allá es de verdad más allá, es el cielo. Entonces, tenemos que prepararnos y ver cuáles son los mejores caminos, ¿cierto? Para que nuestros catequizando, bueno, y nosotros mismos, porque Dios va actuando en nosotros y a través de nosotros, ¿cierto? Vayamos al cielo. Por ahí va el asunto. De hecho, en educación la metodología, ¿cierto? Es una disciplina, como dice aquí, que comprende una serie de técnicas, de métodos, de estrategias, etcétera, que me ayudan a conseguir los objetivos. Pero para eso, claro, yo lo primero que tengo que tener claro es cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la catequesis? Bueno, que lleguen al cielo. Ahora, dentro de eso tendré objetivos más chiquititos, ¿cierto? Que quiero que se, no sé, pues se aprendan el credo, el yo confieso, que hagan una buena confesión, etcétera. Pero básicamente mi meta tiene que estar allá, mi mirada allá, en el cielo. ¿Y para qué? Decíamos delante, ¿cierto? Que todo agente obra por un fin. Y aquí es muy lindo como la metodología, que es básicamente una ciencia de la educación en este caso, ¿cierto? Se pone al servicio del fin. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Ocurre que el para qué, ¿cierto? Es el mismo. Se pone al servicio la metodología de la catequesis. Esta ciencia que ha apoyado, que ha ayudado tanto en educación, de buscar estrategias, no sé, actividades, instancias para que los niños o las personas en general aprendan mejor, ahora se pone al servicio de la catequesis. Y la metodología en la catequesis está al servicio, ¿cierto?, de la evangelización. La metodología no es el centro, no es lo más importante, es el medio para llegar al fin. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Asumo que sí. Entonces, cuando me planteo yo, ¿cierto?, las catequesis, sabemos que hay catequesis de niños, catequesis de jóvenes, de adultos, ya sean en los adultos, ¿cierto?, está prematrimonial, prebautismal, incluso de confirmación para adultos, lo que ustedes quieran, ¿cierto? ¿Cuál es la idea o cuál es el aporte de la metodología? La metodología no me va a decir el qué enseñar, ¿cierto? Porque ese qué está dado por nuestra fe, por el credo, si quieren, que es el resumen, ¿cierto? La síntesis de nuestra fe. Pero, ¿qué hace la metodología? Me ayuda con esta palabra que está aquí. Perdón. Está un poco dormido el padre, no movió el otro, el otro Ahora se pasó computador. largo. Ya, no se duerma, no se duerma. Pero es atento. Si estoy muy fome, me avisa. No, no. Ya, entonces me ayuda con esta palabrita que está aquí, con el cómo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para qué? Para que esta tremenda misión que Dios me ha dado de llevar a niños, jóvenes, adultos hacia Él, ¿cierto? Lo pueda hacer de mejor manera. Es ahí donde la metodología tiene su punto clave. Esa es su misión, no otra cosa. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque hay personas que a veces, ¿cierto? Dicen, no, es que no tenemos metodología, y después, claro, aprenden, no sé, una metodología a través de un juego, de el mismo internet o lo que quieran. Pero si esto no tiene contenido, no hay por dónde, ¿ya? Lo esencial es nuestra fe y que amando a Jesucristo, ¿cierto?, lleguen al cielo. La metodología es el medio, simplemente el medio. Porque nunca olvidemos que es un encuentro personal con Dios, que es persona. O sea, no simplemente nos quedamos con que enseñamos algo, sino que la metodología nos debe conducir a un encuentro con la persona de Jesús. Y en la persona de Jesús, con la del Padre y la del Espíritu Santo. De ahí que lo que mencionábamos antes, de la importancia del diálogo, de la conversación, del encuentro íntimo, personal, en este caso es con Dios mismo. Muchas veces pasa la catequesis de los niños de primera comunión y nunca tuvieron costumbre de visitar al Señor presente en la hostia consagrada. Y después llega la primera comunión y se encuentra con que está Jesús ahí. O quizás nunca lo supieron, porque nos olvidamos de este fin, ¿no? La metodología nos conduce al encuentro personal con Dios, que es persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, veíamos, ¿cierto?, que la metodología en la catequesis tiene
su centro es que niños, jóvenes o adultos, ¿cierto?, lleguen a Jesucristo, nos pone el cómo. Sin embargo, lo hago notar aquí, que muchas veces nos encontramos con catequistas y hasta con curitas. A veces No pasa. usted, no usted, A veces pasa. pero hasta con curitas, a veces que como que le ponen objeciones a esto de la metodología. ¿Por qué tanta metodología ni nada? ¿Por qué? Porque algunos dicen así como, pero ¿desde cuándo? ¿A quién se le ocurrió? Si esto no era así antes, ¿cierto? Aprendíamos igual. Bueno, ¿desde cuándo? Esto viene básicamente primero desde la antropología, o sea, desde que el ser humano es ser humano, porque el ser humano tiene, ¿cierto? Se activó un micrófono ahí. Sí. El ser humano, ya sabemos que es cuerpo y que es alma espiritual y que por el alma, ¿cierto?, tiene inteligencia y voluntad, entonces puede aprender, puede conocer, puede dirigirse hacia el bien. Entonces, ¿qué es lo que hace la metodología en este sentido? No me dice cuál es el bien, porque eso es lo que me muestra, ¿cierto?, el contenido, eso es lo que me muestra mi fe. Pero la metodología en este sentido me ayuda a ver cómo puede aprender mejor, cómo esa inteligencia, ¿cierto?, se puede activar de mejor manera, o medios para que la voluntad se habitúe, haga esto de las virtudes, la habituación a hacer el bien, ¿cierto? Quiere decir algo, me toda la parece. metodología que usó el Padre en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Es que aquí vamos, porque ahora toca evangelio, no sea tramposo. Pero Ahí. te cuento. Ya, bueno, en la Biblia, ¿cierto? Todo, justamente como decía el Padre, sí. Como Dios Padre se abaja, ¿cierto? Y la paciencia que le tienen, imagínense, ¿se acuerdan cuando el pueblo de Israel, cuando iba por el desierto y decía, es que tenemos mucho calor, bueno, y una nube. Y en la noche tenían mucho frío, bien, la nube de fuego. Y tenemos hambre, caía pan del cielo. Y tenemos sed, tocaban las piedras y salía agua. Todo eso es parte de la metodología divina, de la condescendencia divina, de este Dios que se va mostrando, de que se va revelando, que le dice a Moisés su nombre y después habla por los profetas, etc. ¿Y para qué decir en el Evangelio? Porque todos los que, es cierto, hemos leído la Biblia, vemos como Jesús de verdad era un maestro. Tanto así que en el Evangelio dice que este maestro, ¿cierto?, habla con autoridad y enseñaba muy bien. Y le dicen maestro. ¿Ya? Contaba parábolas, utilizaba ejemplos de la naturaleza, de elementos cercanos. Eso es metodología. Por lo tanto, Jesús usaba metodología. Entonces, nosotros como catequistas y buenos catequistas, seguidores de Jesús, también debemos usar metodología. Ya, el magisterio, bueno, el magisterio de la Iglesia a través de muchos documentos, ¿cierto? La catequesis Tradende, la misma Evangelii Gaudium, últimamente, y vamos a hablar mañana un poquito del directorio, ¿cierto? Para la catequesis, que de hecho salió este año, o sea, el año recién pasado, 2020. Nos habla de la importancia de la formación metodológica de los catequistas. Así que no podemos quedarnos ahí dormidos en los laureles. Si siempre lo hemos hecho así, no importa que siempre lo hayamos hecho así, porque en el fondo hay un nuevo desafío. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a un mundo diferente, como decía recién el Padre, todas estos males del mundo, y bueno, hay que buscar la mejor forma de curar esas heridas. No es por nosotros, no es por brillar nosotros, es porque hay que buscar la mejor forma de curar esas heridas. Ya hay gente que dice también, antes no era así, yo no aprendí con metodología. Por ahí hay algunas abuelitas que a veces decían, pero yo me aprendí de memoria. Bueno, la memoria es un aspecto metodológico, es una estrategia, ¿cierto? Y básicamente, claro, la vida, claro, también tiene la metodología de la vida, esto que uno va aprendiendo en el camino. Pero el fin de la catequesis no depende de eso, dice alguna gente. Pero es que no es lo más importante la metodología. Totalmente de acuerdo. No es lo más importante. Porque puedo usar una fantástica metodología, pero si mi centro no es Cristo, no hay por dónde, no funciona. Es como ¿Ya? tener un súper teléfono y no saber hablar con alguien. Claro. O si como a no mí me regalaran un gran auto maravilloso, último modelo, y no pasa nada porque no sé manejar. Sí. Entonces, la metodología, claro, no es lo más importante, pero me ayuda. Por eso que pusimos aquí. Pero el fin de la catequesis no depende, o sea que no depende finalmente de la metodología. Obvio, si nadie ha dicho que dependa de la metodología, pero que es importante y que hay que usar esas herramientas. ¿Ya? San Ignacio, de hecho, tomamos una frase de él que dice, haz
todo como si dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios. O sea, ponemos nuestros mejores esfuerzos por aprender metodología. ¿Para qué? Para adecuarnos, para poder bajarnos a ese hombre herido, a ese etíope que no entendía, para sentarme junto a él de la mejor manera posible. Esa es la idea de la metodología. Sabiendo que yo pongo, Señor, mis jarros con agua y tú los transformas en vino. Todo depende finalmente, obviamente, de Dios. En la catequesis ya hay ciertos elementos fundamentales. Primero, el mensaje, el contenido. Una catequesis tiene que tener un mensaje, tiene que tener contenido, tiene que tener doctrina. Doctrina, no solo a veces dicen, no, es que la catequesis tiene que ser entretenida, entonces vamos a cantar, vamos a jugar, vamos a cantar, vamos a jugar, vamos a cantar y jugar y cantar y jugar y el contenido, ups, ¿ya? Entonces, el mensaje, el contenido, que tiene que tener siempre dos elementos muy importantes, ¿ya? El querigma, el anuncio. Primero el anuncio. Lo que hacían los apóstoles después de Pentecostés es que salieron a anunciar, ¿ya? No enseñaron inmediatamente toda la doctrina ni todo el credo, ¿cierto? No estoy diciendo que no sea importante ni que no se debe enseñar, sino que primero presentaron a Jesús. Eso es el querigma, presentarle a la persona, acercarla a Jesús, ponerla en contacto con Jesús. Y cuando ya lo conoce, obviamente, ¿cierto? Ya se ha enamorado de él, vamos ahí haciendo crecer esa semillita. ¿Y cómo se hace crecer? Bueno, con la doctrina que me va llenando los vacíos, los espacios, mis pensamientos, etc. Por eso hoy día es complicado, porque estamos en un mundo relativista. Entonces, claro, esto del contenido, como que sí, puede ser que mi verdad es tu verdad, lo que tú piensas, lo que yo pienso, y nos olvidamos de la verdad objetiva, real. ¿Mm? Entonces, es difícil. Y lo segundo, el olvido, es el carisma, porque no presentamos una persona, presentamos una enseñanza, un pensamiento, una doctrina, como una fe, pero al final es una persona divina, a Jesús. ¿Mm? ¿Ya? Entonces es muy importante que nuestro mensaje tenga querigma a Jesús, a ese Jesús vivo que nos ama, que nos escucha, que está siempre a nuestro lado, y también, ¿cierto?, la doctrina, lo que es hacer crecer la fe. De alguna manera alguien dijo que el querigma era como la semillita y la catequesis lo hacía crecer, era crecer en la fe, en ir alimentando. ¿Se acuerdan de San Pablo? Que San Pablo iba a una ciudad, ¿cierto? Evangelizaba, formaba una comunidad, sembró la semilla, querigma. Y luego, bueno, dejaba a otras personas ahí a cargo de la comunidad que iban enseñando qué es la catequesis. E incluso mandaba cartas, las cartas de Pablo, que están ahí en los evangelios, ¿cierto? Eso es catequesis, para hacer crecer esa semilla. Ese es el primer elemento fundamental, que no se nos puede olvidar. Nuestra catequesis tiene que tener querigma y catequesis, propiamente tal. El catequista, súper importante, esencial, ¿cierto? Con dos elementos muy importantes. Aquí tenemos la imagen de Felipe y el etíope. El ser, la vida. O sea, si yo voy a enseñar algo, tengo que, de la mejor manera posible, porque claro, estamos llamados a la santidad, estamos en un camino y somos seres humanos. Totalmente de acuerdo. Pero por lo menos, ¿cierto? Tratar de manifestar con mi vida lo que estoy enseñando. Lo que estoy enseñando. O sea, si yo digo Jesús es verdad, Jesús es alegría, Jesús, y mi cara no dice lo mismo, va a ser un poco complejo. Como dice el papá, cara de eterna cuaresma. Sí, con cara de vinagre. O cara de vinagre. No lo dije yo, lo dijo el papá. El papa. Sí. ¿Ya? Entonces, catequista que tiene que expresarlo primero con su vida y obviamente con su preparación, con ese saber hacer. ¿Ya? Preparación intelectual en el sentido de aprender, de saber, de conocer, pero también en el hacer. Y aquí viene lo metodológico. ¿Cómo hago para que aprendan mejor? Para que les sea más fácil acercarse a Jesús. Ahí está lo metodológico. ¿Ya? Y obviamente el catequizando es el otro elemento esencial en la catequesis, que donde tengo que tener cuidado o fijarme también en ciertas realidades. ¿Ya? Por ejemplo, la edad. No es lo mismo hacerle catequesis a un niño de 10 que a un joven de 18, que a un adulto, ¿cierto?, de 30, a unos novios que vienen a buscar el sacramento del matrimonio recién jovencitos, ¿cierto?, que a otras personas que ya están casados, incluso a veces tienen hijos, etc. Entonces, hay una serie de temas que tenemos que también manejar y en ese sentido, como catequistas, también nos tenemos que preparar.
¿ya? Yo sé que aquí hay personas, por ejemplo, que también, no sé, cantan, los decía antes, el coro parroquial también, hay algunos que, bueno, también me tengo que preparar, y si hay una misa que es especialmente para jóvenes o especialmente para niños, también, si trabajo en la pastoral social de la parroquia, también, porque no es lo mismo, ¿cierto? De pronto acercarme bueno, aquí trabajo con migrantes, con personas en situación de calle, etcétera. Tengo que adaptarme también y adecuarme y a bajarme. Ese lo que hizo Felipe con el etíope, sentarme, ponerme al lado ahí en distintas realidades. Ya, el mensaje no cambia, el mensaje siempre es Jesucristo, siempre el fin es ir al cielo, pero me tengo que meter en la realidad también, ¿ya? De lo que me toca. ¿Qué pasó? ¿Están ahí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Todos, ya. Ok, es que de pronto los perdimos. Ya, entonces, ¿cómo se desarrolla o cómo ya? Sigamos avanzando en esto de la metodología. Bueno, y entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí vamos a lo que tenemos que hacer o aprender a hacer, ¿ya? Primero, saber que hay 3 etapas, básicamente en toda catequesis. Mire, si usted hace de primera comunión, de confirmación, de matrimonial, prebautismal, lo que quiera de catequesis, ¿cierto? Incluso la prédica del curita, que es catequesis también, debería tener estas 3 etapas. Primero, la preparación. Después el desarrollo, que es cuando la llevo a cabo, y luego evaluar qué resultó, qué no resultó, qué hice bien, qué no hice bien, y mejorar, porque lo que no se evalúa, no se mejora. ¿Ya? Entonces es fundamental, y no significa que me voy a poner nota, sino que básicamente, ¿cierto? Algunos parámetros de ver qué cosas funcionan o no funcionan, porque de hecho yo puedo hacer catequesis a un grupo de niños de primera comunión A y a un grupo de niños de primera comunión B, y hay cosas que incluso me pueden funcionar en el A y no en el B, por la realidad. Acuérdense de las realidades que tenemos. ¿Ya? Entonces, dentro de la preparación, ¿qué tengo que considerar? Primero, obvio, la oración. Rezar. Si al final hay el Espíritu Santo, no somos nosotros. Así que primero ponerse ahí, ¿cierto?, en manos de Dios y pedir al Espíritu Santo, que es el mismo que habla en la Biblia, a través de los profetas, etcétera, ¿cierto?, que nos ayude, que nos ilumine, que sea Él y no nosotros. Lo primero es la oración, ponernos nosotros en sus manos y también poner, fíjense que también poner a nuestros grupos de catequesis en sus manos. Yo no sé si a ustedes lo han vivido, pero muchas veces cuando las personas empiezan las catequesis, me pasa, por ejemplo, incluso en el colegio, de repente, ¿cierto?, que las mamás empiezan a ir a catequesis y se empiezan a conocer a Jesús y empiezan a tomarle el gustito a esto y les empiezan a venir muchos problemas. Entre que se enfermó no sé quién, que le pasó aquí, que le pasó allá, ¿cierto? Y como que quieren ir a misa cuando se decidieron, me dicen misa, que yo iba a ir a misa, y justo pasó esto. Entonces, rezar también por ellos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están haciendo una buena catequesis y las personas se están acercando a Jesús, adivinen quién se pone mal, a quién no le gusta. Justamente, ¿cierto? Al maluno. Sí, a él. Entonces, orar por nosotros, para ser buenos instrumentos, y por ellos también, para que Jesús también les proteja. También enseñarles a esta oración a los chicos. A veces, como hemos estado repitiendo, como es un encuentro personal con una persona divina, bueno, hacerles rezar un poquito, digamos, darles un silencio al principio de la catequesis, que cada uno converse con el Señor, que pida, que se vayan como soltando, ¿no? En este diálogo, en este encuentro, en esta conversación con el Señor. Ya, pero aquí estamos en la preparación. Se está ¿Sí? preparando el catequista. Ah, perdón. Ya me estaba Se lanzando adelantamos. al, Sí, al niño. está apurado. Ya. Sí, Entonces, adelante, primero, pero la oración en la preparación. Segundo, planificar. ¿Qué voy a hacer? Acuérdense que la metodología apunta a qué hago, para qué, para que se acerquen más a Jesús. Primero me tengo que fijar, por supuesto, a quién. Son niños, son jóvenes, sí, sí, no sí, se sí. duerma. Son niños, son jóvenes, son adultos. ¿A quién va a estar dirigida mi catequesis de hoy? ¿Ya? Eso es lo primero. Por lo que le decía, porque hay elementos metodológicos que son más adecuados para niños, otros más adecuados para jóvenes, etc. Luego, el qué. ¿Qué voy a enseñar? Bueno, ahí veré, ¿cierto?, que cuál es el tema que me toca, etc. Y luego, el cómo. ¿Cómo lo voy a hacer? Sabiendo a quién, sabiendo lo que voy a enseñar,
el tema que me toca, que generalmente en la mayoría de las parroquias está dado por un programa de catequesis o un texto, etcétera, ¿ya? El cómo lo voy a hacer. Y aquí, de verdad quiero pedirles un favor. Nunca lleguen a la catequesis a abrir el libro y decir, ya, nos toca el tema 4, ahora en la página 5. Ya, ahí está. Leamos, listo. Y ahora hagan la actividad 1 y hagan la... Por favor, eso es matar la catequesis, ¿ya? Porque en el fondo no la estoy dirigiendo hacia mi grupo, no estoy preocupándome de quién tengo ahí adelante. Bueno, a lo mejor estoy, si leo el texto y lo comento, bueno, estoy enseñando. Si solo leo, bueno, lo pueden leer en su casa, ¿ya? Lo pueden leer en su casa, porque lo que hay que hacer, un catequista lo que hace es acercarlos a Jesús, que a través de ese texto descubran a Jesús, se enamoren de él, ¿cierto? Y el cómo, bueno, vamos a ir aprendiendo algunas técnicas que nos pueden ir ayudando, ¿cierto? Ya sea con niños, con jóvenes. Eh, el libro, y aquí me detengo un poquito en el libro al tiro, el libro es un medio, ya, porque bueno, la catequesis de niños tiene libro, la de jóvenes a veces, la de prebautismal ya casi nunca tiene libro y matrimonial tampoco. Pero ojo, porque a veces las catequesis de los niños, sobre todo, nos quedamos con el libro y es como, abran el libro y hagamos el libro y vamos con el libro. Uy, se le quedó el libro, qué terrible. Entonces, ojo, que no es una catequesis del libro, la catequesis es de Jesús, es de enamorarnos de Él. Y puede que usemos el libro, y puede que usemos un pedacito del libro, una actividad del libro, y no es obligación completar todo el libro, porque el encuentro no es con el libro, es con Jesús. Ya, eso es un detalle. Además que se dice desde sí mismo, digamos. Es decir, no se dice desde el libro, sino que al final lo que estoy comunicando es mi persona, de mi encuentro con el Señor, de mi vida con Cristo, lo comunico a los chicos o a los jóvenes para que tengan este encuentro con el Señor. Y por eso, claro, como decía Alejandra, a veces nos quedamos con la metodología, nos quedamos con el libro y al final, ¿con quién se están encontrando? ¿Mm? Al final no es con el Señor. Y de ahí que fácilmente después de la primera comunión o confirmación se marchan, pues ya cumplieron. No hay un encuentro con personas. ¿Mm? En relación a esto de que decíamos de las edades, de a quién está dirigida mi catequesis, yo hay varios elementos que tengo que tener y tratar de conocer, de conocer. Ya, nuestro mundo hoy día, ¿cierto?, hace que lleguen a nuestras catequesis muchas personas. En el ámbito religioso, estas personas a veces están bautizadas, a veces no están bautizadas. ¿Cierto? Incluso cuando quieren casarse, pero no están ni bautizados a veces, entonces hay que hacer como todo el proceso, así decimos a veces combo, todos los sacramentos, o llegan a, no sé, a la primera comunión de sus hijos y los papás tampoco están bautizados a veces, ni han hecho la primera comunión. Entonces hay distintas realidades en cuanto a lo religioso. Decíamos, hay algunos bautizados, otros no bautizados, unos súper motivados que querían llevar a su hijo a la catequesis, y hay otros que el niño se quiso inscribir, y porque no hiciera pataleta y no hiciera show, ¿cierto? Básicamente ahí está. Y habitualmente lo tenemos así como sentado, así como esperando que pase luego la hora, ¿cierto? Sobre todo al principio. Algunos que la abuelita ahí presionó para que el niño se inscribiera y la mamá, pucha, tiene que ir. Entonces, hay muchas realidades. Hay algunos, ojos que están heridos y a veces heridos por la misma iglesia, ya por las mismas personas a veces de la iglesia, un catequista, una monjita, un curita, personas que están heridas. Entonces también tenemos que ser muy cuidadosos y ser capaces de bajarnos del caballo y acercarnos y llevarlo para que sane esas heridas. Ya no es irnos en contra de la herida, porque además el que está herido muchas veces no reacciona bien, pero no es porque sea una mala persona, es porque está herido, porque está hablando desde su herida. Y además súmenle todo lo que sale en la tele, entonces ya, ahí ya es Peor. peor, peor, ¿cierto? Y algunos lisa y llanamente contrarios a la fe y que lo que quieren básicamente es ir a decirle al catequista que esto en el fondo no va con él, no comulga con él y que solo está aquí para rebatir y para que todos se den cuenta de que no es verdad. Entonces, hay de todo. Esas son nuestras catequesis, porque el mundo religioso de hoy también está muy revuelto. También está muy revuelto. Nuestras familias ya hace algunas generaciones han dejado de transmitir la fe. Hace un tiempo atrás yo me acuerdo que hacíamos catequesis y en general las abuelitas, por último, enseñaban a rezar.
Hoy día muchos niños llegan sin haber entrado jamás a la iglesia, sin estar bautizados, sin saber hacer la señal de la cruz. Entonces, esa es la realidad religiosa de nuestro país hoy día, que no solo es que no haya fe, sino que además a veces hay muchos contrarios a la fe, y lo que más escuchan es que en contra de la fe, ¿ya? En lo biológico, bueno, hay que tener en cuenta obviamente el desarrollo físico, etcétera. En cuanto a que, por ejemplo, un niño obviamente es más probable que sea más impulsivo, que necesite mayor cantidad de estímulos, cambios de actividades, etcétera. Un adulto debería poder manejar eso, debería, ¿ya? Y obviamente la realidad ambiental, o sea, hay niños que tienen necesidades básicas que no están satisfechas. Entonces, claro, tiene hambre, es difícil concentrarse a veces en la catequesis, ¿ya? Y no solo necesidades biológicas, sino que también psicológicas, ya la realidad ambiental psicológica, el niño que a veces está maltratado, el que está solo, el que está pasando por un momento complejo en su familia, y los tipos de pensamiento, porque también un niño de 6 años no comprende la fe como la puede comprender uno de 18 o un adulto. Ya todos esos temas tengo que fijarme un poquito, ¿a quién le voy a hablar? Porque para la metodología eso es importante. Ya, entonces cuando ya sé, ya recé y ya sé a quién le voy a enseñar, qué le voy a enseñar y el cómo, bueno, voy al desarrollo, al día que me toca hacer la catequesis. ¿Qué tiene que pasar ese día? Ese día, bueno, tengo que tener claro mi objetivo. El gran objetivo, que todos lleguen al cielo. Ese tiene que ser siempre el gran. Pero además, para esa catequesis de ese día, yo me tengo que poner un objetivo. Supongamos que yo ese día en catequesis, voy a poner el ejemplo de niños que es más fácil y más asequible a todos, ¿ya? Supongamos que ese día yo tengo que hablar del sacramento de la reconciliación, ¿ya? Ese es como el contenido. ¿Y cuál va a ser mi objetivo? Bueno, que aprendan a confesarse bien, que logren hacer un buen examen de conciencia, etcétera, ¿cierto? Por ahí va mi objetivo, eso es lo que quiero lograr en verdad. Y para eso yo tendré que preparar, ¿cierto? Una estructura de catequesis. ¿Qué elementos considera esta estructura de catequesis? Tiene que considerar siempre un inicio, un desarrollo y un cierre. Esto es muy importante. Uno dice, ay, ¿para qué? Es muy importante. ¿Por qué? Porque el ser humano, ¿cierto? Funciona en base a estructuras mentales. Cuando usted aprende algo, generalmente su mente lo ubica en algún lugar, por decirlo de alguna manera, en alguna casilla de esto que se llama, ¿cierto? Cerebro, inteligencia o como que. Entonces, es muy importante ser estructurado y ordenado. En un ambiente desordenado nadie aprende. ¿Ya? Todos hemos tenido la experiencia aquí de colegio. ¿Qué pasaba cuando el profesor era medio desordenado y escribía por un lado la pizarra, por otro, y se daba vuelta y se cambiaba de un tema a otro, etcétera? Obviamente era mucho más difícil aprender que cuando alguien tenía una estructura clara. Entonces, súper importante que el catequista sea ordenado en eso. Tenga un inicio, un desarrollo y un cierre. ¿Ya? ¿Qué va a hacer? Aquí ya tiene, de nuevo, ¿cierto? Se repite acá arriba la idea del desarrollo con un objetivo claro, que es lo que quiero lograr. Y en la estructura de la reunión, en el inicio, ¿qué tiene que ir? Rezar. Y aquí sí venía lo que decía el padre delante, ¿cierto? De mover a los niños a este silencio interior y a encontrarse con una persona. ¿Qué pasa a veces? Que uno dice, ya, vamos a empezar. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, de memoria, y a veces siquiera sin pensarlo. No estoy diciendo que no se debe rezar el Padre Nuestro, estoy diciendo que hay que rezarlo bien. ¿Ya? Lo puedo rezar, pero rezarlo bien. Una motivación, ¿ya? Motivación para que se metan en el tema, para que les llame la atención el tema, para que quieran aprender, porque al final, si alguien no quiere aprender, no hay por dónde, porque cada uno, ¿cierto? Es el gestor en ese momento, pero se dice causa en filosofía, es causa de su propio aprendizaje. Y esto lo vivimos las mamás, ¿cierto? ¿Cuántas veces las mamás no quisiéramos aprendernos nosotros la materia por nuestros hijos? Porque no le entra. Porque no le entra. Pero mientras él no quiera aprendérselo, mientras él no quiera, no hay por dónde. No lo puedo aprender yo por él. Entonces, motivar en relación al tema. Y descubrir ciertos conocimientos previos. ¿Qué sabe? ¿Qué no sabe? ¿O qué ideas tergiversadas tiene? Entonces, por ejemplo, si estoy en catequesis con jóvenes, ¿cierto? Y vamos a hablar sobre la creación,
seguro que alguno, o más de alguno, ha escuchado malamente sobre el Big Bang. Y digo malamente, porque ya sabemos, ¿cierto?, que la ciencia y la fe van de la mano y que la misma teoría del Big Bang, como nos enseña siempre el padre, fue planteada por un religioso, porque tiene sentido también desde la fe. Entonces, ¿qué saben? ¿Qué saben mis jóvenes, mis niños, mis papás sobre ese tema que voy a explicar o a compartir con ellos hoy día? ¿Ya? Hay formas de hacerlo, después nos vamos a ir metiendo un poquito más en esto, hay formas de hacer la motivación, hay formas de captar las ideas, lo que saben, ahí nos vamos a ir adentrando de a poco. En el desarrollo, ¿qué va? La explicación del tema, obvio, y ahí puede tener todos los métodos que usted quiera, no sé, si alguien quiere leer el texto, bueno, lea el texto, pero no solo leer el texto, ¿ya? Explíquelo, coméntelo, haga preguntas, ¿ya? Actividades de aplicación y fijación de contenido, ahí hay preguntas, juegos, canciones, comentarios, imágenes, hay una serie de recursos, ¿cierto?, a los que puede acudir para que ese tema se vaya petiendo, petiendo, ¿cierto? No solo en la mente, sino que más bien en el alma, en el corazón. Y obviamente lo que decíamos es el cierre. ¿Y qué hago en el cierre de mi catequesis? ¿Ya? Porque a esto ya le dediqué un rato, ¿cierto? Esto es la mayor parte del tiempo en general. Y en el cierre, ¿qué hago? Evalúo, pero ojo que aquí estoy hablando de la evaluación de mis catequizando, de los niños, o de los jóvenes, o de los papás. Conceptos fundamentales. Miren, yo hoy día, ¿cierto?, toqué el tema de la Santísima Trinidad. Y sí, cuando a mis papás de catequesis les pregunto, bueno, entonces, ¿se comprendió el tema de la Santísima Trinidad? Y alguien me dice, sí, Miss, clarísimo. Tengo clarísimo que Dios Padre, ¿cierto?, es el más importante de los tres. Bueno, la próxima catequesis hágala de nuevo porque no entendió nada. ¿Ya? Entonces, hacer siempre algunas preguntas, no se trata de hacerle una prueba a los niños, ni una prueba a los papás después al final de cada catequesis, pero sí algunas preguntas que me ayuden a saber si entendieron o no, ¿ya? Porque es importante que miren, nadie ama lo que no conoce. Entonces, si no aprendo, si no conozco, no voy a amar a Jesucristo. Eso es básicamente el tema, Sí, ¿ya? hay una pregunta que dice, Samaspa pregunta, dicen que la fe, dice el Papa, no se impone, se testimonia. Y es verdad, o sea, que da testimonio, hay que vivirla uno como catequista, para que los chicos nos miren y bueno, vayan diciendo, bueno, por aquí va el camino de la fe. Pero hay una segunda cosa que es re importante, que dice Alejandra también, que la fe tiene contenido. eh, Hay una verdad que conocer. La fe no es algo así como iluso, digamos, una fantasía. Y por tanto, justamente hay que enseñar el contenido, porque es Dios, estamos hablando de quién es Dios, de lo que nos ha revelado el Señor. Y por eso justamente uno puede ir comprobando, uno aprendió, no aprendió, qué sabe de Dios. Y se concluye con lo que recién decía, ¿no? Porque al final nadie ama lo que no conoce. Y Dios ha dado a conocer para que le podamos amar y vivir de ese amor. Entonces, hay contenido que eso es re importante. Sí, en relación a eso, el contenido y también lo que decía el comentario de ese chat, ¿cierto? Preparar, por ejemplo, el tema con otros catequistas, ideal si se puede, incluso con el sacerdote, prepararse en formación, etcétera. Y no olvidarse que de todas maneras, y a lo mejor si usted no tiene el sacerdote o no tiene otros catequistas cercanos con los que se pueda reunir, tenemos además el catecismo de la Iglesia Católica, donde están todos los temas desarrollados. ¿Ya? Entonces, no olvidarse que está incluso en Internet. ¿Ya? Y entonces la evaluación, algunas preguntas para saber si captaron lo esencial del tema. Y que siempre debe ser esta evaluación en relación al objetivo. O sea, si mi objetivo era que reconocieran a las personas de la Santísima Trinidad, ¿cierto? Mi evaluación no puede ser para preguntar, bueno, ¿y cómo se sintieron hoy día? Ya, porque no era el objetivo, básicamente. ¿Ya? Y obviamente la oración, que todo lo que pasemos siempre en la catequesis, después lo llevemos a la oración, porque solo a través de la oración lo vamos a poder ir haciendo vida, porque tampoco la idea es solo el contenido, sino que es básicamente ir haciéndolo vida. Y la última etapa, la evaluación propiamente tal de la catequesis. Aquí no estoy hablando de los catequizandos, ¿ya? Desde los catequizandos,
era la primera parte, ¿cierto? De si comprendieron o no comprendieron el tema. Pero esta otra evaluación de acá no se me puede olvidar, desde lo pedagógico. ¿Qué cosas estuvieron bien en mi catequesis? ¿Qué cosas resultaron? ¿Qué debo mejorar? Miren, no hay ningún experto, excepto Jesucristo, en catequesis, que siempre lo hiciera todo bien. Ese solo Jesús. Así que no se preocupen si alguna vez le sale algo mal o no les resulta. Ay, preparé esta actividad y no me resultó. Bueno, ya sabe, para otra vez tendrá que mejorarla, hacerla de otra forma, etcétera. Ya, porque al final, bueno, es Dios actuando. Como sea, es Dios actuando. Y decíamos delante, poner como si todo dependiera de mí, pero sabiendo que depende de Dios. Y a lo mejor no me resultó como yo quería, pero Dios hizo su obra igual, de alguna forma. ¿Ok? Pero sí evaluar para saber cuáles son las mejores instancias, lo que les decía delante, que yo he hecho 20 años catequesis de jóvenes, ya, y resulta que en esos 20 años, ¿qué cosas le han resultado? No sé, pero nunca se fijó qué cosas resultaban con los... No, yo voy, he hecho 20 años catequesis de jóvenes, siempre se ha hecho así. No es porque siempre se haya hecho así, ya, porque obviamente así como Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. También nosotros como catequistas debemos tratar de adaptarnos a cada realidad, a ese hombre caído, a ese otro etíope que iba sentado en el carruaje, ¿cierto? Debo tratar de adaptarme y adaptar mi catequesis. Entonces, ¿qué características necesarias tiene que tener un evangelizador? Primero, cercanía. Apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial, que no condena. Básicamente lo que decía el padre, amor. No puede ser que el samaritano, imagínense que el samaritano le hubiese dicho, ¿cierto?, a ese pobre hombre herido, pero ¿cómo se te ocurre estar aquí tirado en el suelo? No moleste. No, claro, o sea, no torbe en el camino. Básicamente, amor. Obviamente, en nuestras catequesis no vamos a encontrar hombres a lo mejor heridos físicamente, pero sí muchas veces heridos en el alma, heridos psicológicamente, con heridas con la iglesia, como decíamos delante. O sea, muchas heridas. A veces encontramos gente que es incluso casi agresiva en la catequesis, sobre todo los papás a veces, qué sé yo, estos novios que van porque se quieren casar y lucir el traje, pero no necesariamente buscando a Jesucristo, ¿cierto? Pero no tenemos nunca que juzgar. Nosotros no sabemos qué hay detrás, solo Dios sabe. ¿Y qué nos toca a nosotros? Amar a ese hombre que a veces, o esa mujer, a ese niño que a veces nos habla desde la herida, a ese joven, ¿cierto? Que habla desde la herida de su corazón, porque le estamos hablando de un Dios amor y a lo mejor nunca se sintió amado por su papá. Entonces, ¿qué nos toca? Ponernos ahí al lado de él y empezar a curar sus heridas. Y eso significa, sí, mucha paciencia a veces, sí, mucha paciencia. Por eso que debemos rezar, porque no es nuestra fuerza, no es nuestra paciencia, sino que es Dios. ¿Ya? Que exprese, ¿qué otra característica de este evangelizador o catequista? Que exprese el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa. Y esto es súper importante. Muchas veces en las catequesis, como esto se convierte a veces en esto de leer los temas del libro, entonces, ya, hoy día nos tocan los mandamientos. No hacer eso. No, 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 no. Claro, la obligación moral sí. No significa que no la tengo que dar. Significa que primero muestro el amor y cuando yo amo a alguien, obviamente me va a hacer mucho más fácil seguir, ¿cierto? Los lineamientos que esa persona me da. Entonces, si yo no amo a Jesús, si alguien no conoce a Jesús, si alguien no conoce a Dios, ¿cómo va a respetar los mandamientos que Dios le dice si no lo conoce, ni lo ama? Es alguien ajeno. ¿Ya? Que no imponga la verdad, que apele a la libertad. Eso sí, siempre teniendo claro y dejándole claro a nuestros catequizandos que esta es una invitación, que Dios siempre te invita, que Dios siempre está ahí, golpeando la puerta. Mira que estoy a la puerta y llamo, dice el Apocalipsis, ¿cierto? Si alguno oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaré conmigo, y él, cenaré con él y él conmigo. En Apocalipsis 3:20. ¿Ya? Que posea unas notas de alegría, de estímulo y de vitalidad. Y aquí me voy de nuevo a las palabras del Papa, dejar fuera la cara de vinagre y como que la iglesia es solo tristeza y una eterna cuaresma. No, si también hay resurrección, ya no significa que no suframos, todos tenemos problemas, todos padecemos,
pero hay esperanza, esa esperanza en Cristo. No es esa alegría de hagamos fiesta, ya de la fiesta del fin de semana, sino que es esa alegría y esa esperanza de saber que a pesar de las dificultades, Dios siempre está. Y eso lo tenemos que transmitir también con nuestra vida. Y una integralidad armoniosa que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas, a veces más filosóficas que evangélicas. Eso, o sea, tener claro que tengo que enseñar doctrina, tengo que enseñar, ¿cierto?, mi fe, tengo que enseñar el credo, básicamente, si no, en el fondo después una le dice, bueno, ¿y usted en qué cree? No sé. El credo, importantísimo, ¿ya? Pero que no sea la doctrina por la doctrina, la memorización por la memorización, sino que sea como parte de este conocer y amar, ¿ya? Esa es la idea. Algunos creen, aquí hay otras cosas que nos dice el Papa, así de recomendaciones. Algunos creen que pueden ser buenos predicadores por saber lo que tienen que decir, pero descuidan el cómo, y aquí está la esencia del catequista también, la forma concreta de desarrollar una predicación. Se quejan cuando los demás no los escuchan o no los valoran, pero quizás no se han empeñado en buscar la forma adecuada de presentar el mensaje. Eso de siempre se ha hecho así, pero sí siempre lo hemos hecho así. Bueno, pero ¿y resulta? ¿Resulta? Entonces, tal vez si vemos que no resulta, habría que cambiar, ¿cierto? La forma, no el fondo. Recordemos que la evidente importancia del contenido no debe hacer olvidar la importancia de los métodos y medios de la evangelización. Metodología, no lo digo yo, ya lo dice el Papa. Lo dice el Papa. Y lo último, ¿cierto? Repetimos lo que habíamos puesto delante, que todo cristiano, por tanto, sabe bien que debe hacer todo lo que esté a su alcance, pero que el resultado final depende de Dios. Esta convicción lo sostiene en el trabajo diario, especialmente en las situaciones difíciles. A este propósito, escribe San Ignacio de Loyola, actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios. Planificar mi catequesis, hacer oración, a quién está dirigida, cuál será la mejor forma de hacerlo, ¿ya? Como si todo dependiera de mí, aunque sabemos que todo depende de Dios. La metodología aporta, pero no es el centro, totalmente de acuerdo, pero ayuda. Y si estos métodos, esta metodología se utiliza, por ejemplo, para enseñar lenguaje, para enseñar matemáticas, ¿por qué no para enseñar a lo más hermoso de la vida? ¿Por qué no para enseñar a Jesucristo? ¿Ya? Por ahí va un poco la preparación que como catequistas debemos tener. Yo sé que hoy día no llegamos ni a las catequesis ni de internet ni nada, ya ni siquiera las etapas de desarrollo, no logramos avanzar hasta ahí, pero es muy importante que dejáramos claros estas bases, estas bases. Lo demás lo podemos ir aprendiendo después, incluso en internet vamos a ver que hay páginas que salen con actividades, con una serie de cosas, pero tenemos que tener claro cuál es el lugar de la metodología, del querigma, del anuncio de Jesucristo. ¿Ya? Por ahí va la cosa. Me parece que allá hay una pregunta. Voy a dejar de compartir página acá, la pantalla. ¿Qué actitud se debe cultivar para catequizar a mamás que justifican que su hijo no quiera continuar con la catequesis porque se aburre? ¿Cómo ayudar a entusiasmarse con la catequesis a los papás, mamá y papá? Da pena saber que lo que hacen como trámite y no van a continuar. ¿Y en qué se diferencia esta metodología de una clase cuando se conecta con la vivencia de la fe? Ya. Hay varias preguntas ahí. ¿Ya? Entonces, primero, ¿cómo ayudar a estos papás o mamás? Lo primero es que en relación a la catequesis de papás, hay que tener como bien claro que los papás no son solo los acompañantes de los niños, ni son solo los que tienen que enseñarle a los niños después, sino que los papás son nuestros catequizandos. Los papás no están evangelizados. O sea, ellos van muchas veces con disgusto, regañadientes, básicamente porque ellos no conocen a Jesús. De hecho, a veces los niños conocen más de Jesús que los propios papás. Entonces, eso de la actitud de los papás es porque no conocen a Jesús, porque muchas veces incluso, miren,
a veces están incluso bautizados, han hecho su primera comunión, etcétera, pero como era una catequesis del libro o una catequesis que simplemente memorizó, ¿cierto? No necesariamente ama a Jesucristo. Porque si amara a Jesucristo, si le conociera, obviamente su actitud sería otra. Entonces, ese papá no es que sea mala onda, el papá, no es que sea mala persona, ay, qué lata este papá que viene con esta cara. Bueno, ese papá está herido, porque sin Jesús no hay vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo finalmente, qué es lo que tengo que hacer? Es mostrarles a ellos a Jesús. Ojo, porque a veces pasa y que en la catequesis de papás lo que uno trata de hacer es como leerle el tema y pasarle el tema para que ellos después puedan responder o ayudarle a responder a los niños. Eso es un mal enfoque de la catequesis de papás. Porque a los papás, con los papás lo que hay que hacer es hacer que el papá se enamore de Jesucristo. Si el papá se enamora de Jesucristo, va a llevar a su familia hacia Jesús. Eso téngalo por seguro, pero ¿cuál es el problema de este papá? Es que no está evangelizado, generalmente no se les ha anunciado el querigma, aún teniendo los sacramentos. ¿Ya? Entonces, si no conocen, no aman. Y si no aman, claro, es una lata. Sí, se ¿Ya? nos aprieta Ya. el tiempo. Había otra pregunta. Sí, cortito. Estaba ya, pero no la veo. Ah, está de acá. 2 segundos, 2 segundos. Espérame, Ceci, espérame, Es que Ceci. Es que es por chat, chat, por porque favor. para poder ir viéndola. Así que escríbeme la mente, yo leo la de acá. ¿En qué se diferencia esta metodología de una clase? Y se respondió ahí mismo, de hecho. A ver, lo que se hace es poner la metodología que se utiliza en pedagogía, que se utiliza en otras clases, ¿cierto? Al servicio de la fe. Al servicio de la fe. ¿Y cuál es el objetivo? Básicamente, bueno, que se enamoren de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia con una clase? Si bien es cierto, hay contenido, al igual que en una clase, hay metodología, al igual que en una clase, pero ahí es donde yo tengo claro el fin, porque el fin es que se enamoren de Jesucristo. Conecto con la vida, mi vida con Dios. ¿Ya? Esa es como básicamente la diferencia, aunque utilizas elementos de la pedagogía. ¿Ya? Es usar la pedagogía al servicio de la catequesis. Por ahí va. ¿Lo escribiste ese sí o no? No. Ya, dale. Es que voy a tener que repetir tu pregunta para la gente de acá. Dale, Cecilia. Ya, está hablando alguien de aquí de Paredones. Sí, les voy a repetir a ustedes la pregunta. ¿Ya? Dale, Cecilia. Sí, ya, ya. Ok, transmito la pregunta al otro Zoom porque estamos con dos cuentas, ya, para que todos escuchen después la respuesta. Ella pregunta cuánto tiempo debería durar la catequesis de niños. Y me lo plantea así, 1 año o 2 años, ya. La experiencia nos dice que lo ideal es que mientras más tiempo estén caminando con nosotros es lo mejor. ¿Por qué? Porque los niños están en una etapa en que se forman hábitos. Es como, bueno, nosotros somos mamás, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el lavado de dientes? La primera vez que usted le dijo que se lavara los dientes fue para siempre, ¿se demoró cuánto? ¿Un día, una semana? No, si es una cuestión de toda la vida, porque hasta tienen, no sé, 8 o 10 años y uno tiene que seguir diciendo, te lavaste los dientes, etc. Entonces, este acompañamiento es ideal que sea, obviamente, 2 años, por lo menos. Y ojalá después de esos 2 años tuviéramos un prejuvenil u otra cosa para seguir el acompañamiento. ¿Ya? Yo diría que no, porque aunque sea una realidad distinta en el sentido de que a lo mejor, no sé, estamos en pandemia, estamos ya con internet o lo que sea, ¿cierto? La formación de hábitos no es rápido. Esto de habituarse al bien no es tan fácil. ¿Ya? ¿Había otra pregunta? Sí, sí, hay un vínculo con mi relación con los padres naturales y respecto de Dios. Obviamente que hay un vínculo, porque si mis padres o los papás no aman a los hijos, por ejemplo, o hay heridas de ese tipo, evidentemente cuando se habla de Dios Padre y que nos ama incluso con un corazón de madre,
si mis padres son un mal ejemplo, o me hirieron, o no me amaron, evidentemente tengo una dificultad para entender el amor de Dios, de padre, que nos ama con un corazón de madre, digamos. Entonces, evidentemente lo que pasa en la familia afecta en mi vínculo con Dios. Por eso, vamos a en todo caso mañana, la importancia también de la iglesia, del sacerdote, del catequista, como dice el título mañana, de amar con corazón de padre, ¿sí? Con corazón de madre, porque hace falta hoy día, por la ausencia del padre y la madre en la familia muchas veces. Entonces, no se puede nunca reemplazar, pero sí se puede ayudar muchísimo con eso. Ya, hay dos preguntas, una aquí en este Zoom y aquí en el YouTube, en el chat de YouTube. Las dos apuntan hacia los lineamientos de la catequesis online, ¿ya? Justamente la idea es que mañana podamos acercarnos un poquito a que esto, que debe ser en toda catequesis, presencial o no, pueda aplicarse o cómo se aplica en una catequesis online. Ya la idea es que podamos también dar algunos esbozos. Es imposible que toquemos todos los temas de catequesis de todos los niveles, de todas las catequesis existentes en la parroquia, pero sí algunos lineamientos que podrían tener y algunos materiales que de hecho vamos a ver mañana, por ejemplo, que existe aquí en San Bernardo, pero me parece que también se le puede entregar a la gente de Rancagua, una app donde van a estar, por ejemplo, los libros de catequesis en línea, que los pueden ver ustedes o los catequizandos, los niños. Ya, entonces hay una serie de herramientas que vamos a ver que se pueden utilizar. Y vamos a tratar de dar ciertos lineamientos, pero básicamente va a ser en base a esta metodología que mostramos hoy día, de este inicio en que yo motivo, etcétera, desarrollo el tema y luego cierro y evalúo, y como catequista tengo que saber si logré o no logré el objetivo de mi catequesis, porque hay un objetivo próximo de aprender tal cosa, ¿cierto? Para conociendo, amar mejor, y el objetivo de llegar al cielo. Muy bien. Hoy día hicimos como un resumen de las cosas que debemos saber, un resumen, Chorro. chorro bastante veloz, actualizándonos con la Fratelli Tutti y además recordando las verdades fundamentales de la metodología. Para mañana, Dios mediante, hacer una reflexión espiritual a partir del documento del Papa Francisco de San José, Patris Corde. Eso va a ser una aplicación espiritual de lo que debe vivir el catequista con respecto a sus niños y jóvenes, que es muy importante. Y luego también, como decía recién Alejandra, con respecto a la catequesis online. Entonces mañana vamos a aterrizar más, tanto en lo espiritual como en lo pedagógico de la catequesis online. Así que mañana nos encontramos, Dios mediante, antes de las 9:30 de la mañana. Comenzaremos a mandar los links correspondientes, tanto para Zoom como para YouTube. Rezamos y terminamos. Sí, es que había otras preguntas sí, así, pero no vamos a alcanzar. Voy a tratar de el toque de queda, irme a la casa ya. Suficiente. Pero mañana contestamos Agradecemos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Agradecemos este rato que hemos estado juntos. Pedimos al Señor la gracia de poder seguir siempre unidos a Él, de vivir su amor y de difundir su amor misericordioso al prójimo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación mía. Sea la salvación mía. San José, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Y reciban todos la bendición de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muy bien. Hasta mañana, si Dios quiere. Ya, igual tomé nota de algunas preguntas, a ver si mañana podemos contestar algo más. ¿Ya? Gracias, gracias. Adiós, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Adiós. Adiós.